Esta noche te contaré 7 desapariciones tan perturbadoras que parecen sacadas de una película de terror, pero cada una ocurrió realmente. Casos donde la realidad supera cualquier historia inventada, donde personas comunes desaparecieron sin dejar rastro, y en muchos de ellos, los misterios siguen abiertos hasta el día de hoy. Prepárate, apaga las luces, porque lo que vas a escuchar podría quitarte el sueño. Todo comenzó con el caso de Maura Murray, una joven universitaria de 21 años que desapareció en febrero de 2004 en una carretera solitaria de Nueva Hampshire. Aquella noche había tenido un accidente menor con su auto. Varios testigos afirmaron verla con vida hablando con un hombre que se detuvo a ayudarla, pero cuando llegó la policía, el coche estaba cerrado, las luces aún encendidas, el motor tibio y Maura había desaparecido por completo. En el asiento se encontraron botellas de licor vacías y una nota de despedida dirigida a su novio, lo que levantó toda clase de teorías. Escapó voluntariamente, fue víctima de un asesino que merodeaba esa zona, o, como algunos sostienen, fue víctima de algo mucho más oscuro relacionado con desapariciones en ese tramo de carretera. Lo cierto es que, a más de 20 años, Maura nunca fue hallada, y cada tanto, vecinos aseguran ver una figura femenina en la curva donde su coche quedó abandonado. Y como si la historia de Maura fuera solo el comienzo, años antes, en 1957, Stephen Damon, un niño de apenas 2 años, desapareció frente a una panadería en Long Island mientras su madre compraba pan. La carreola apareció intacta en la acera, pero el niño jamás fue encontrado. Décadas después, un hombre adulto se presentó asegurando ser Stephen, basándose en extrañas coincidencias físicas y fechas, pero las pruebas de ADN destruyeron sus esperanzas. El verdadero Stephen sigue desaparecido, y la escena de aquella panadería hoy está vacía, pero los residentes aseguran que por las noches se escuchan llantos infantiles y pasos diminutos sobre el asfalto, como si el alma de aquel niño siguiera vagando sin encontrar su casa. Conectando con la oscuridad de los años 70, el tercer caso nos lleva a la misteriosa desaparición de Lars Mittank, un joven alemán que viajó con amigos a Bulgaria en 2014. Todo iba bien hasta que sufrió una pequeña lesión en el oído, y desde ese momento comenzó a actuar de manera errática. Aseguraba que lo perseguían, que alguien lo quería matar, y que escuchaba voces que le advertían que no regresara a casa. Días después, en el aeropuerto de Varna, las cámaras de seguridad captaron su última imagen, Lars corriendo desesperado, dejando atrás su equipaje, huyendo por el bosque detrás del aeropuerto. Nunca más se supo de él. Muchos creen que sufrió un brote psicótico, pero otros aseguran que realmente estaba siendo vigilado por personas desconocidas. Su madre recibió mensajes extraños durante semanas, y hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio, envuelto en paranoia y teorías de conspiración. Sin darnos cuenta, pasamos de un caso europeo a uno de los más inquietantes de América Latina, el de María del Carmen Mejía, una joven mexicana que desapareció en 2015 tras acudir a una entrevista de trabajo en Guadalajara. Su familia recibió llamadas en las que una voz distorsionada decía saber dónde estaba, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Lo más escalofriante fue que, semanas después, la policía halló su teléfono encendido dentro de una taquería abandonada. Los mensajes que aparecieron en sus redes sociales eran inquietantes, publicaciones automáticas con frases religiosas y fotos antiguas que nadie reconocía. Nunca se encontró evidencia de su cuerpo ni de la persona que la contactó. Hasta el día de hoy, su caso es considerado uno de los más extraños en los archivos de desapariciones recientes de México. El siguiente caso, más reciente y aterrador, ocurrió en 2019, cuando Theo Heas, un mochilero belga de 18 años, desapareció en Byron Bay, Australia. Era un chico amable, tranquilo, que había estado viajando por el país documentando sus aventuras. Una noche fue captado saliendo de un bar, y luego su rastro se desvaneció. Lo inquietante es que,
gracias a los datos de su celular, los investigadores descubrieron que Theo se había desviado hacia una zona boscosa cerca de un faro, un área conocida por extraños rituales nocturnos. Su gorra fue hallada días después entre los arbustos, y su teléfono, según las últimas coordenadas, dejó de emitir señal justo en un acantilado. Pero lo que más perturbó a su familia fueron los mensajes que aparecieron semanas después en su cuenta de WhatsApp, enviados desde el dispositivo desaparecido. Los expertos nunca pudieron determinar quién los escribió. El sexto caso pertenece a los misterios de Estados Unidos. Russ Laspiza, un joven universitario que en 2013 comenzó a comportarse de forma errática. Llamó a su madre varias veces aquella noche, asegurando que la amaba, pero sus palabras eran extrañas, repetitivas, como si estuviera despidiéndose. A las pocas horas, su coche fue encontrado estrellado al pie de un barranco, completamente volcado, con la puerta del conductor abierta, la billetera dentro, y sin señales de sangre. Las autoridades creyeron que había huido, pero nunca apareció. Sin embargo, lo más macabro ocurrió 3 años después, cuando un hombre con características idénticas fue captado caminando descalzo por una carretera cercana al lugar del accidente. La imagen era tan parecida que incluso los padres de Brice juraron reconocerlo, pero el hombre desapareció antes de que la policía pudiera verificar su identidad. Y finalmente, el último caso es quizá el más inquietante de todos, porque desafía la lógica. Se trata de Brandon Lawson, un hombre de Texas que desapareció en 2013 tras una llamada de emergencia al 911. Brandon, asustado, le dijo a la operadora: «Hay alguien persiguiéndome, necesito ayuda, por favor». Minutos después, su camioneta fue hallada vacía al costado de la carretera. La grabación de aquella llamada fue analizada por expertos en sonido, quienes aseguran que en el fondo se escuchan susurros, pasos, e incluso un grito ahogado. Nadie ha podido descifrar qué ocurrió esa noche. Algunos creen que cayó víctima de una emboscada, otros aseguran que lo atrapó algo que no pertenece a este mundo. Su cuerpo jamás fue encontrado. Conectando todos estos casos, algo se repite: personas comunes que desaparecen sin explicación, lugares donde la realidad parece distorsionarse, y detalles que nunca encajan del todo. Desde Maura Murray hasta Brandon Lawson, hay un hilo invisible que une sus historias, la sensación de que fueron arrancados de la existencia por algo que escapa a nuestro entendimiento. Quizás alguien los observaba, o tal vez fueron víctimas del mismo patrón que nadie ha logrado descifrar. Si como sea, lo cierto es que estos casos siguen abiertos, las familias siguen esperando respuestas, y en algunos de los lugares donde desaparecieron, la gente aún asegura sentir su presencia. Así que si alguna vez te detienes en una carretera desierta, o sientes que alguien te sigue aunque no haya nadie, recuerda estos nombres, porque ellos también pensaron que todo estaba bien, hasta que desaparecieron sin dejar rastro. Si te gustan las historias reales donde el misterio y el terror se mezclan, suscríbete y activa la campanita. Aquí cada semana exploramos los casos más oscuros, las desapariciones más extrañas y los secretos que nunca debieron salir a la luz.